Bueno, chicos, entonces ahora sí continuamos. Vamos a silenciar todos los micrófonos. Entonces les recuerdo que en la sesión anterior estuvimos hablando de un concepto muy importante que son las buenas prácticas de manufactura, que son todos los principios higiénicos que deben de tener todas las empresas de alimentos para garantizar que la inocuidad, es decir, la salubridad de cada alimento. Cosa que cuando tú vayas a consumir un alimento, pues no te haga daño, no te afecte, no te dé ninguna enfermedad, ninguna intoxicación. ¿Qué más dijimos? Que hay una ley aquí en Colombia, que es la resolución 2674 del año 2013, y que es la legislación sanitaria vigente en temas de manipulación de alimentos y de buenas prácticas de manufactura. Es decir, ustedes, esa ley o esa resolución es como quien dice la Biblia de todas las empresas de alimentos y del manipulador de alimentos. También dijimos que existe una entidad que es el INVIMA, que es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y que esta entidad vigila a todas las empresas de que estén llevando a cabo todos los procesos adecuadamente, toda la documentación. Que a nivel local existe otra entidad que se llama el DADIS, que en otras palabras es la Secretaría de Salud de cada municipio o de cada región, de cada departamento. Aquí en Cartagena lo conocemos como el DADIS, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, y que el DADIS visita, por ejemplo, las tiendas de los barrios, los supermercados, los hoteles, las coctelerías, la plaza de mercado, es decir, el mercado de Basurto, visita los restaurantes, las cocinas que quedan allá en Mamonal, las cocinas de los centros penitenciarios, es decir, de las cárceles, visita los restaurantes, en fin. Y finalmente dijimos que un alimento, dentro de la palabra alimento, debemos incluir todo lo que nosotros consumimos, porque a veces cuando yo te pregunto, ¿qué es un alimento? O dame un ejemplo de alimento, tú me dices la carne, el pollo, el pescado, el queso y ya. No, los alimentos van mucho más allá de eso. La Maggi, tú me vas a decir que la Maggi no es un alimento porque es malo. Sí, puede que sea malo. Si tú consumes Maggi todos los días, se te va acumulando en el cuerpo, no lo puedes digerir, etc. Pero yo le echo Maggi a mi sopa hoy y no tiene por qué enfermarme. O sea, por lo menos de que me dé diarrea, vómito, una intoxicación, no. Que me enferma ya a largo plazo porque se me acumula en el cuerpo es diferente. Pero entonces la Maggi debes considerarlo un alimento. La Coca-Cola debes considerarlo un alimento, aunque para ti no sea un alimento, porque tú dices, no es un alimento, eso lo usan hasta para destapar baños, sí, pero si yo voy a una tienda y pido una Coca-Cola, esa Coca-Cola no me puede enfermar en ese instante, es decir, no me puede dar diarrea, ni vómito, ni nada. Entonces, eso es la diferencia. Entonces, todos esos alimentos debes considerarlos alimentos. Ahora vamos a hablar de lo que son las características organolépticas de los alimentos. ¿Qué quiero decirte yo con esto? Todos los alimentos tienen una naturaleza que los distingue, o sea, algo propio que los distingue. Por ejemplo, el aguacate es verde, yo lo conozco verde, de pronto habrán otras variedades, pero normalmente siempre lo conocemos verde. Si a ti te llega un aguacate naranja, tú dices, hombre, este aguacate está raro. ¿O será que ese aguacate será de otra especie, será de otro país? Pues ya es diferente. Pero un aguacate naranja, pues tú te sorprendes porque normalmente para ti el aguacate pues siempre va a ser verde. Un limón que te llegue rojo, sí, pero este limón rojo no concuerda con lo que yo conozco. Entonces, esas son las características organolépticas, que son todas lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, como son la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Cada alimento tiene una característica de acuerdo pues a su naturaleza. Y muchas veces también nos indica si este producto se encuentra en buen estado o no.
Entonces, es un indicio. Es un indicio de que si el producto se encuentra en buen estado o no. Entonces, también es importante que sepas este término, alimento alterado. Vamos a iniciar el micrófono. Alimento alterado. Alimento alterado es aquel que sufre modificación o degradación parcial o total de los constituyentes. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Cindy. Creo que, no. Que se escuche el eco. Yo no soy profe, yo no soy. No, sí, ya vi que no eres tú, disculpa. Que si encienden el micrófono se escucha la bulla de tu casa, de mi casa y de la casa de todo el mundo. Bueno, entonces, un alimento alterado es el que sufre modificación o degradación parcial o total de los constituyentes que le son. Por ejemplo, tú sabes que todos los alimentos tienen una vida útil. La Martínez, se escucha todo allá atrás en tu casa. Y ahí hay alguien que está como rayando también la pantalla. Bueno, todos los alimentos tienen una vida útil. Sabes que tú compras una carne, con mucho que tú la metas en la nevera, o sea, hablemos, ponle tú en la en el congelador, pues te va a demorar hasta 6 meses ahí. Acá abajo tú metes una carne y a los 3, 4 días ya la encuentras babosa, la encuentras como color verde, morada, ya con un olor raro, la sangre así toda fea. Entonces, el hecho de que tú metas un alimento en una nevera no quiere decir que te va a durar toda la vida, ¿cierto? Llega un momento en que se daña. Por ejemplo, el tomate llega un momento que a ti se te olvidó el tomate y ese tomate estaba por allá metido en el fondo y cuando lo vas a ver tiene una capita blanca de hongo. Se te dañó el tomate, o sea, no era que estaba contaminado, sencillamente todos los alimentos llega un momento en el que se dañan. Entonces, ese es un alimento alterado. Entonces, hay diferentes tipos de agentes de alteración. Por ejemplo, agentes físicos como mecánica, temperatura, humedad, aire, luz. Bueno, por acá dicen que no me escuchan. ¿Ustedes sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe, yo sí la escucho. Bueno. A ver, Clara me escucha. Sí, profe, yo sí la apoyo. Ok, entonces ya es como problema, profe. ya debe ser problema de esa persona. Bueno, entonces miren, los agentes físicos, por ejemplo, cuando se cae un mango, el mango tú lo ves bonito allá arriba, pero cuando se cae, él se golpea. En el momento en que se golpea ya empieza a deteriorarse, ¿cierto? No es lo mismo. La temperatura. Fíjate que a veces tú metes un plátano en la nevera y se pone negro, empieza a ponerse negro, a ponerse feo, o sea, ya es un plátano que ya no dan ni ganas ni de fritarlo. No les ha pasado, a mí a veces se me han puesto negros ahí en la nevera. La humedad. Tú tienes un pan y resulta que le ha caído un poquito de humedad o la harina y se te empieza a dañar. El aire, la luz, por ejemplo, los aceites de oliva que son bastante delicados con la luz, empiezan a dañarse. Hay otros que son agentes químicos, enranciamiento, pardeamiento. Por ejemplo, cuando tú coges una manzana y la partes por la mitad, que le empieza a pasar, o partes cualquier pedazo, se empieza a poner marrón. Un platanito. Se oxida. Exacto, se oxida. Un platanito, tú lo cortas, inmediatamente se va poniendo negro. Una lechuga, mira la lechuga cómo se ve toda marchita, toda fea. Y hay alteraciones también por agentes biológicos, microorganismos, bacterias, hongos, levadura, etc. ¿Vale? Entonces, según la vida útil de los alimentos, tenemos alimentos perecederos, como la misma palabra lo dice, perecen,
o sea, tienen una vida útil corta. Son alimentos que requieren de condiciones especiales para procesar, para conservar, para almacenar, para transportar y expender. Un ejemplo de estos alimentos perecederos, lo que se daña más rápido: la carne, el pollo, el pescado, los mariscos, el queso, los embutidos, la mantequilla, o sea, todo lo que tiene grasa, se puede decir, lo que tiene agua, o sea, todo eso son alimentos perecederos, la leche. Y sobre todo los alimentos preparados. ¿Cuáles son los alimentos preparados? Como yo te dije ahorita, si tú cocinaste algo, hoy y tú no lo metes en la nevera, por supuesto que mañana va a amanecer todo baboso, ¿cierto? Tú haces un espaguete hoy a mediodía y dejas el espaguete todo el día afuera. Ya en la noche puede que esté baboso, esté maluco, o inclusive hasta se te olvidó y ya mañana es que te acuerdes y cuando te levantes en la mañana completamente baboso, hediondo, quizás ya pueda hasta tener hongo. Entonces, ese es un alimento perecedero. Si tú te das cuenta cómo transportan, por ejemplo, las carnes, los pollos y eso de una empresa a otra, ¿cómo la transportan? ¿Será que la transportarán en cualquier carrito por ahí, en cualquier mototaxi, en cualquier... En un carro que tiene frío. Exacto, lo transportan en un carro especial. Eso se transporta en un carro especial, por eso es que los perecederos se deben transportar es decir, requieren condiciones especiales de transporte. Espérense que hay un compañero que me está comentando algo que no lo escucha, pero no sé por qué no escucha. Señor, Sí, dígame. ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto cuánto tiempo dura? Lo que pasa es que ahí me dieron hora y media para esto, porque yo estoy trabajando, pero en el trabajo me dieron hora y media. ¿Esto cuánto dura? Bueno, yo pensaría que como 20 minuticos más, sin embargo, si te tienes que ir, pues no. No, está bien, porque me dieron una hora. Está bien. Ah, bueno. No, yo Profesora, una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted esas diapositivas no las puede mandar o...? Sí, claro, claro que sí. Yo estoy grabando la clase Ah, bueno, listo. y la voy a subir a YouTube. Ah, bueno, listo, Entonces ya profe. se las estaré enviando ya en la noche. Ah, bueno, listo, Hoy profe. voy a Muchas estar gracias. ya dando clases y eso, pero ojo, a la WhatsApp. idea no es que ahora no vayan a entrar porque yo les voy a facilitar la clase en YouTube en la noche. O sea, la idea es que ustedes entren y me acompañen para yo poder dar la clase, porque yo sola no la voy a dar, ¿cierto? No, y es mejor así, profe, porque si uno interactúa, yo le pregunto, preguntamos las ideas, no, mejor así, y después uno, si quiere volver a ver, no, lo que no entendió. Exactamente. Exacto, la idea es que ustedes entren porque para mí sería muy fácil, por ejemplo, haberme puesto ayer, lunes festivo, todo el bendito día grabando las clases, se las subo a YouTube. Pero no es la idea es darle la clase en vivo, grabársela, pero que me acompañen porque yo sola pues no, tampoco. Profe, ¿cómo se llama su canal en YouTube? Vanessa Beltrán, creo que sea, no me acuerdo, yo después te paso el link y ahí va a estar, ¿oíste? Ahora mismo así no recuerdo, creo que se llama Vanessa Beltrán Herrera o Vanessa Beltrán Mentor, no recuerdo. Listo, profe, muchas gracias. Okay. Bueno, los no perecederos son los que tienen una vida útil bastante larga. No persevero. Tienen una vida útil bastante larga. Y fíjate que cuál es la diferencia, que acá los productos son más secos. Enlatado. No sé si tú te has dado cuenta que cuando hay inundaciones, cuando hay catástrofes, en el noticiero dicen, traigan alimentos no perecederos. Son estos alimentos los que tú tienes que llevar, porque tú no vas a llevar 3 kilos de carne, o sea, se va a dañar. ¿Sí me entiendes? Entonces, alimentos no perecederos tienen una vida útil bastante larga. Por ejemplo, todo lo que son enlatados, lo que son galletas, harinas, azúcar, aceite, cornflakes, lo que son las frutas en almíbar, que el durazno en almíbar, que la cereza, etcétera, etcétera. ¿Vienen siendo perecederos o no perecederos? ¿Cómo?
Los huevos que vienen siendo El huevo es semi-perecedero, o sea, está entre semi y está entre perecedero, pero es más perecedero en el sentido de que los huevos obviamente tienen una vida útil máximo como de un mes. Un cornflake te puede durar 6 meses ahí pues en la despensa, pero un huevo tú sabes que se daña rápido, o sea, la vida útil máximo puede ser de 3 semanas, un mes. Pero tampoco es tan delicado que se te vaya a dañar a los 3 días. Entonces está como ahí entre semi perecedero, o sea, ni es tan delicado que se te va a dañar a los 3 días, pero tampoco te va a demorar 6 meses ahí un huevo. Y sobre todo Y que los los huevos, mecatos, señor. dígame, Y los mecatos. no, los mecatos son no perecederos, fíjate que tú tienes papitas, galletas ahí y puede durar mucho tiempo. Ah, Son ok. papitas, los dulces, el bombombón, los chicles, o sea, todo eso es no perecedero, porque ellos no requieren condiciones especiales, o sea, tú una papita no la tienes que meter en la nevera para que se conserve, ¿cierto? La lata de atún no la tienes que meter en la nevera, pero si ya tú abres ese atún y lo pasas a otro recipiente, obviamente tienes que guardarlo en la nevera. Una vez abierto, ya se convierte en un alimento perecedero. Por Una eso es que fruta en almíbar. no es que si no lo abre, lo consuma inmediatamente. Exactamente, esa es la razón. Entonces, usted disculpe, pero yo soy madre FAMI y a nosotras nos dan mercado para entregarle a las mamitas. Ujú. Pero muchas veces nos han llegado huevos podridos literal. ¿Será que debe ser que esos huevos ya tienen tiempo ahí guardados? Sí, ya tienen tiempo, ya han cogido de pronto bastante sol, calor, temperatura, que hace que los dañe mucho más. Fíjate que a mí a veces me ha pasado que yo he dejado los huevos arriba de la nevera porque tengo la nevera llenita, ya no me cabe más nada y lo pongo arriba de la nevera y voy a buscarla a los 3, 4 días y los huevos ya tienen larva. No sé si a alguien la ha pasado. Profe, una pregunta. Yo escuché y que es malo meter los huevos en la nevera, pero no sé porque No, están contaminados, pero no sé si es verdad o no. no, esto con respecto a los huevos, la idea es que tú compres huevos limpios, huevos en buen estado, porque tú te das cuenta que hay huevos que vienen con popó en la parte externa. Entonces, meter un huevo con popó a la nevera, obviamente es malo. Es como si yo metiera el paño desechable en la nevera. O sea, debes de meterlo en la basura, lo meto en la nevera. O sea, es una porquería, ¿cierto? Estamos hablando de popó, estamos hablando de heces fecales. Pero si tú compras un huevo limpio, completamente limpiecito, bien bonito, tú lo tienes que meter en la nevera y no tiene por qué pasar nada. Pero si es un huevo de esos que uno a veces compra en la tienda y que se lo dan todos llenos de popó, de plumas, todo feo, definitivamente es mejor que lo laves, lo seques y lo metas en la nevera. Es preferible. Pero meter un huevo lleno de popó, no. Usted disculpe, pero en los cursos de manipulación de alimentos que nos hace la fundación, Sí. siempre nos recargan eso, los huevos no en la nevera, y si se van a cocinar, cocinarlos solo por aparte. No, sí. Lo que tú dices es verdad, muchas veces es mejor. Vane, Sí, dígame. bueno, mira, mi comentario respecto del huevo en la nevera. Básicamente, la temperatura que ellos No te se escucho. mantienen en los almacenes, en las tiendas, es una temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, si llevamos el huevo a la nevera, lo que pasa es que estamos haciendo un cambio bastante fuerte para él. Y eso lo que hace es perjudicar un poco la laminilla que tiene el huevo por dentro, que es el que evita la proliferación de la salmonela, del salmonelosis. Claro. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo ideal es siempre tenerlo fuera de la nevera. En un lugar fresco. En un lugar fresco y máximo de un tiempo de vida útil de un mes. Si se puede consumir antes de un mes, mucho mejor. Exactamente. O sea, tú lo puedes dejar afuera, pero en un lugar fresco. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces Cartagena es una ciudad muy caliente,
las cocinas son muy calientes y a veces sobrepasan esa frescura. Como te digo, a mí me ha pasado que a veces yo no tengo espacio ni en la nevera, ni en la cocina, ni en ninguna parte, y me tocó montar el huevo arriba de la nevera y a los 3 días ya están dañados. Entonces, con el huevo sí hay que tener mucho cuidado de ponerlo en un lugar fresco. Fíjate que en los centros comerciales, ellos tienen aire acondicionado adentro. O sea, la temperatura de una olímpica por dentro, pues, no es la misma temperatura que yo tengo en la cocina de mi casa. Es una temperatura mucho más fresca, mucho más, no te voy a hablar que están a 5 grados centígrados, pero por lo menos creo que pueden estar unos 24 grados por dentro, 24, 25. O sea, que esos centros comerciales le meten bastante aire. Entonces, es por eso que se mantienen un poquito más. Pero sí, el tema de los huevos igual lo vamos a hablar más adelante, lo vamos a investigar. O sea, es que siempre se presentan polémicas. Lo mejor y lo ideal es comprar un huevo limpio. Un huevo que no tenga popó, que no tenga nada, que esté limpio y que lo dejes en un lugar fresco. Pero si tú ves que tu casa es demasiado caliente, tienes un techo de ternil, tu cocina es caliente, estamos en una temperatura ahorita que uno no puede ni lavar un plato porque ya está sudado. Entonces, mucho cuidado con eso y bueno, eso lo vamos a seguir más adelante. De todas maneras, gracias por los comentarios. Entonces, ya vimos que los perecederos se dañan rápido y los no perecederos, pues, tú los tienes fuera de la nevera mucho tiempo y no le pasa nada. Ahora vamos a hablar de criterios de aceptación de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo que vamos a ver es más o menos cómo tú vas a identificar cuando un alimento se encuentra óptimo para tú procesarlo. Es decir, tú fuiste a tu centro comercial, compraste tus productos, o si trabajas en una empresa, ¿cómo vas a recibir tú esa mercancía? ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que está en buen estado o no? Porque en el momento en el que tú recibes una mercancía es de mucha responsabilidad, porque tú estás aceptando, puede que aceptes un producto que esté dañado y tú lo estés aceptando porque no te diste cuenta que estaba dañado, que estaba en malas condiciones. Y ese producto tú lo llegas a procesar y es el que te va a ocasionar una intoxicación posteriormente en todas las personas que consuman ese producto. Entonces, cada producto tiene como unos criterios de aceptación. Esto varía de empresa a empresa, pero en términos generales, hay unos términos generales, hay empresas que son mucho más estrictas, pero digamos que el término básico o general es el que yo te voy a presentar a continuación. Por ejemplo, las carnes. ¿Cómo tú vas a recibir una carne o cómo tú la vas a comprar? Que la temperatura esté de 0 a 4 grados centígrados. Tú no vas a comprar una carne caliente, una carne que está más caliente que quién sabe, una carne que está a temperatura ambiente, una carne que la están vendiendo por ahí en la calle, porque no sé si ustedes han visto que hay barrios aquí en Cartagena donde todavía venden las carnes al aire libre. En una mesa de madera colocan 50.000 carnes ahí y cuelgan otras 50.000 carnes y todo el día le pasa dando la mosca, el polvo, la lluvia, el taxi que coge y charquea toda la carne y no hay una nevera, ahí no hay nada. O sea, la temperatura que recibe todo el día esa carne es directa del sol, ¿cierto? Entonces, es una carne que por supuesto tú no puedes ni debes comprar ni aceptar. Lo mismo sucede que si tú vas a un centro comercial y vas a comprar tu carne y tú la compras a buena temperatura, pero si tú te quedas dando vueltas por tu centro comercial porque te encontraste con una amiga, fuiste a Juan Valdez, después te fuiste a cine, después fuiste a Tierra Santa a comprar, después hiciste todas las 1001 vuelta y regresaste a tu casa a las 10 de la noche con esa carne toda llena de sanguaza, es una carne que va a perder calidad. Entonces, importante recibir la carne a temperaturas de refrigeración, que son las temperaturas de seguridad de 0 a 4 grados centígrados. Que esas carnes estén exhibidas en un lugar limpio, en un lugar donde no haya tocado el piso, que conserve la cadena de frío.
Por ejemplo, condiciones de rechazo, carne que tú no puedes aceptar. Por ejemplo, una carne que se vea oscura, marrón o verde. Es una carne que por supuesto no deberías de aceptar. Es una carne que ya nos está dando indicios de que está en un proceso de deterioro y que posiblemente ahí hay unos microorganismos que va a afectar. Una carne que tiene un olor desagradable, que tiene un olor a rancio. Una carne que tú la tocas y que ya se encuentra babosa. Entonces es una carne que no puedes aceptarla. Una carne que tenga una temperatura superior a 4 grados centígrados. Entonces, cuando yo a ti te hablo de temperatura, es importante que tú seas consciente que debes hacer uso del termómetro. El termómetro es importante en las cocinas y en todas estas empresas de alimentos. Tú no puedes tomar la temperatura tocando nada más el alimento. Yo tenía una amiga que medía la temperatura así y decía, no, está frío, está caliente, pero caliente o frío, ¿qué temperatura es? Para eso está el termómetro. Bueno, ya esto, por lo menos presencia de tumores por causa de químicos o vacunas. Hay carnes que tienen tumores, que tienen bolitas. Eso es por causa de los químicos, por causa de las vacunas. Entonces, ese tipo de carne no es recomendable utilizarla. Por ejemplo, en las carnes de porcinos. ¿Cómo son las carnes de porcino? Las que son frescas, las que son en buen estado. Tienen un color rosado claro, la textura es blanda, es firme, tiene un olor agradable y la temperatura que tú debes, pues de aceptación debe ser menor de 4 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa si tú ves un cerdo con un color oscuro, marrón, un cerdo color verde? Por supuesto que tú no vas a aceptar ese cerdo. Un cerdo, una carne de cerdo que tenga un olor desagradable, un olor a rancio, que la superficie esté babosa. Por supuesto que tú no la vas a aceptar. Que tenga una temperatura superior a los 4 grados centígrados, no la vas a aceptar. Que tenga presencia de tumores, estos son los tumores de los cuales yo te hablo, que son unas bolitas que tiene la carne, esos son tumores del animal. Entonces es una carne que no es recomendable utilizarla, porque eso pues se te va a acumular en el cuerpo. El pollo. Ustedes saben que un pollo fresco es un pollo que es bonito, es un pollo que la carne se ve abundante, se ve magra, no tiene plumas. Preferiblemente que comprar pollo sin vísceras, porque las vísceras, pues, en las vísceras también tiene mucha contaminación. Que no tenga traumatismo, por ejemplo, huesos rotos, hematomas, rasgaduras en la piel, quemaduras por frío. Debe tener un color uniforme, libre de manchas y de consistencia firme al tacto. Entonces, estos pollos deben de tener fecha de vencimiento. Con el pollo hay que tener mucho cuidado porque estos productos tienen que tener su fecha de vencimiento. Tiene que decir si es refrigerado o es congelado, porque el pollo es muy delicado y se daña rápido. Entonces mira un pollo en mal estado, mira este pollo cómo se ve feo, cómo se ve viejo, si tiene manchas moradas, si tiene manchas grises, sobre todo bajo las alas y alrededor del ano. Que no tenga empaque, que no tenga ni siquiera fecha de vencimiento, o sea, tú no vas a saber ni cuándo se vence el pollo, sobre todo porque estos pollos les inyectan agua, que como les inyectan agua, los hacen mucho más delicados, más susceptibles al crecimiento microbiano. Por eso es que es importante que los pollos vengan con su bolsa y que diga la fecha de vencimiento, que la superficie no se encuentre babosa,
que no tenga mal Señor, olor. una pregunta. ¿Sí? Y diga, ¿Qué pasa si un pollo no tiene la etiqueta ni la fecha de vencimiento? que si no tiene la qué, La etiqueta ni la fecha de vencimiento, ya eso es o culpa sea, de tú lo la... puedes comprar, tú lo puedes comprar, pero tienes que mirar que no tenga estas características, que no esté baboso, no sea blando, exacto. Es Y decir, que esté en buen estado. exacto, que tú lo veas fresco, que cuando tú Un pollo de tienda no va a tener esa, de pronto, fecha de vencimiento ni etiqueta. Uno Así es. simplemente lo revisa y ya. Así es, entonces tú tienes que darte cuenta, por ejemplo, si tú tocas el pollo, que la carne no esté blanda, que no tenga presencia pues de manchas, hematomas, yo no sé si por acá tengo otra foto, ¿no? Ah, ya. Hematomas, Ahora sí. porque fíjate, este pollo a simple vista se ve viejo, se ve maluco, se ve deteriorado. Un pollo que se ve arrugado, que se ve Oye. verde. Ese pollo está malo. Sí, o sea, a simple vista se ve. Entonces, si no tiene la fecha de vencimiento, pues tú a simple vista, por eso se llama características organolépticas de los alimentos, porque cada alimento tiene unas características sensoriales en donde tú identificas si está en buen estado o está en mal estado. Entonces, si tú ves un pollo que está morado, que se ve morado por partes, que se ve negro, que se ve gris por partes, que tú lo tocas y está baboso, que tiene mal olor, que tú lo tocas así en la carne y la carne es blandita, se te va el dedo, se te desborona, que tú coges la piel y se arranca fácilmente, o sea, es un pollo que ya está en un estado de deterioro, que ya ha entrado en un estado de deterioro. Entonces, es muy importante este tema del pollo y si tiene la fecha de vencimiento, mucho mejor para corroborar y sobre todo la temperatura. ¿Sabes qué pasa con mucha gente que va a los centros comerciales, compra un producto, pasea 2 horas y después se arrepienten y lo devuelven? Ya ahí perdió la cadena de frío. ¿No te has dado cuenta? Se pasean todo el éxito 1 o 2 horas y después terminan devolviendo el pollo, la carne, la mortadela y la dejan y a veces ni siquiera la meten en la nevera, sino que la dejan donde está la salsa de tomate, el arroz, el vinagre y es un producto que se va a dañar porque ya ha perdido cadena de frío. La mercaderista empieza a revisar y encuentra ese producto por allá, ella no le va a dar de baja, ella vuelve y lo mete otra vez en la nevera. Y después al ratico viene otro y lo compra y nunca se dio cuenta que tuvo un rompimiento en la cadena de frío. Cuando yo te digo que rompió la cadena de frío es que rompió el proceso de la temperatura, se alteró la temperatura. ¿Cuántas veces no sucede eso? Si un restaurante, por ejemplo, compra carnes y lo transporta en la canastilla de un mototaxi, 2 horas, 1 hora paseándose tú a Cartagena con ese pollo ahí en una canastilla, perdió la cadena de frío. ¿Cuántos restaurantes no harán eso? ¿Cuántas empresas no harán eso? Hoteles. Entonces, las buenas prácticas de manufactura no solamente la tiene que cumplir la empresa que hizo el producto, la debe cumplir todos. El centro comercial donde tú vas a comprar. Yo muchas veces llegué a muchos de estos sitios a hacer auditorías y encontré 50.000 canastillas en los pasillos porque todos los cuartos fríos estaban llenos y ese producto perdiendo frío. Después pasa acá, como te comento, que llega el cliente y se pasea con el producto y después lo deja por ahí tirado. Después llega el restaurante y compra el producto y se pasea toda Cartagena con una canastilla en la moto, a mediodía, paseándose toda la ciudad. Entonces, un producto que ha perdido mucha calidad. Me voy a entender con todo lo que hemos hablado hasta el momento. Sí, señor, muy buena Sí, explicación. señor, sí. Todo muy clara la explicación. Sí, señor, claro que sí. Entonces, miren, muchachos, faltan 3 minutos para que la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar. Muy bien, gracias. Vamos a seguir investigando con los demás productos.
Yo acá tengo y por supuesto se los voy a explicar, pero yo quiero que ustedes investiguen para el jueves. Por ejemplo, para el caso del pescado. Criterios de aceptación para el pescado, los mariscos, las frutas, los enlatados, las leches, los quesos, los huevos, ¿ya? Investiguen todos los demás alimentos. Vamos a leer sobre las características organolépticas de los demás alimentos para ir conociendo y estudiando alimento por alimento. ¿Oyeron? Ok, señor. Ok. Bueno, chicos, entonces me alegra que les haya encantado, que hayan pues aprendido y nos estamos viendo ustedes. Obviamente, pues, van a estudiar lo que ya estuve comentando.